Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sexta clase virtual, nuestra última clase virtual de hoy, miércoles 5 de junio del 2024. Vamos a arrancar, como de costumbre ya, llamando a la asistencia correspondiente. Por favor, atento a la lista ya. Acuña, Ábrego, Aguilar Portal, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Aparicio, Miguel Ángel, Armella de la Vega, Arnaldo, Ariel, Banda, Ariel Banda, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Presente, sí. Ariel Banda. Ya, está bien. Van a considerarme, por favor. En internet parece que estuviera medio lento, así que si se escucha recortado, me van a considerar, bueno, también no, Ah, sí, doctor. Sí se escucha entrecortado. ya la señal anda media mal. Ya, de todos modos, voy a seguir llamando lista. Me escriben ya, así con mensajito, por favor, al privado. Bellota, Gabriel, Bellota, Gabriel. Presente, Lice. Ya, Bellota, Gabriel, ¿no? Presente, Lice. Ya, está bien. ¿Me Beltrán. escucha? Sí, sí, le escucho, le escucho. Acuña, Ábrego igual, ¿no? Ya, ya está presente Acuña. Yannick Beltrán. Beltrán segundo. Beltrán segundo. Luigina Vélez. Luigina Caputo. Caro Calizaya. Buenas noches, doctor. Presente. Presente, doctor. Caro Calizaya, ¿no? Sí, presente. Vanessa Cindy. Cindy Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Castro Sinaga. Castro Osinaga Henry. Castro Tejerina. Lisek. Presente, Lisa. Presente. Lisek, ¿no? Beltrán segundo. Beltrán segundo. Francileni, ya está. Ya, Presente, doctor. ya, está bien. Claros López. Presente, doctor. Presente. Ya. Clemente Lerma. Presente. Clemente Lerma. Presente, doctor, presente. Ya, Clemente. Fernández Juan Pablo. Juan Pablo Fernández. Guerrero Valdivieso. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Herrero. Sebastián Matías. Guzmán Ticona. Presente, doctor Luis Alberto Guzmán. Ya, Luis Alberto. Herrera Rueda, Emilia. Herrera Rueda, Emilia. Roberto Ibarra. Roberto Ibarra. Presente, licenciado. Buenas noches. Ya. Buenas noches. David Montaño. David Montaño. Montero Ojeda, Edith. Presente, doctor. Presente, Montero. Ya. Reina Pérez Ya, Pizarro. gracias. Reina Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yesenia Quilcamontes. Yesenia Quilcamonte. Quispe Mamani Rosaura. Presente, doctor. Buenas noches. Rosaura Quis. Saldías Valdivieso, Virginia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sagredo Sánchez. Sánchez Sagredo. Santos Sabán. Presente, doctor. Sagredo. Sánchez Sagredo, presente. Ya. Santos Abán Alexander. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Santos Corso Anaí. Tarifa Marisol. Presente, doctor. Tarqui Marca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Valencia Bejarano Lidia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vidal Idacochea. Presente, doctor. Vidal Idacochea. Presente. Ya. Villagómez. Celia. Sí. Celia Villagómez. Isamar Mendoza. Isamar Presente, Mendoza. doctor, buenas noches. ¿Cómo está, don Isamar? Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Buenas Isamar. noches, doctor. Ya, todos entonces, ¿no? Alguien que no haya llamado. $25. Tengo 25. Ya, bueno, vamos a iniciar ya rápidamente nuestra última clase virtual. Como le decía, vamos a repasar, nos toca repasar los últimos 7 temas, ya, para que van a ingresar en el examen final. Anteriormente, en la anterior clase, hemos avanzado la ley de electricidad, ¿no? Y el decreto supremo 26302. Ahora vamos a ver nuevamente la historia de los hidrocarburos, el petróleo y la electricidad, la energía. Pero vamos a iniciar rápidamente con el tema de la historia de los hidrocarburos, ¿ya? Voy a compartir, por favor.
Bien, el tema, ¿no? Que hemos avanzado, historia de los hidrocarburos en Bolivia. Decíamos que los hidrocarburos son componentes muy importantes de la historia del siglo XX, ¿no? En Bolivia. Si bien el país ha estado históricamente asociado a la minería a través del descubrimiento, ¿no? Del petróleo, esto se logró vincular el oriente con el resto del país. Pero este proceso resultó ser altamente explosivo y volátil, ya con dos nacionalizaciones y un actual proceso de cambio de políticas en relación con este sector. Las primeras concesiones de petróleo en Bolivia datan desde el año 1865, aunque estas no tuvieron resultados prácticos. Gracias a las gestiones de un visionario empresario en ese tiempo, don Luis Labadens, se perforó el primer pozo, descubriendo petróleo en el año 1913, obteniendo una concesión de 1 millón de hectáreas para la exploración de petróleo. Debido a los cuantiosos gastos, ¿no? y capital requerido para esta tarea, Labadens vendió sus intereses y concesiones a la empresa Richmond Levering Company de Nueva York en el año 1920. Posteriormente, otra compañía norteamericana, Standard Oil, compró las concesiones de Richmond Levering. Decíamos también que en el año 1924, esta empresa descubrió el Campo Bermejo. En el año 1926, Sanandita. En 1927, Camiri. Y en 1931 instaló refinerías en estas dos últimas localidades. Pero esta empresa tendría, ¿no? problemas legales de gran envergadura con el Estado boliviano. Y a partir del año 1931 empezó a retirar equipo y maquinaria del país e incluso realizó exportaciones clandestinas a la Argentina. Durante la Guerra del Chaco, donde se peleó por territorio donde hipotéticamente había petróleo con Paraguay. ¿Ya? Entonces, esto se rehusó, ¿no? En ese momento a suministrar petróleo al gobierno boliviano para las Fuerzas Armadas en 1932. Estos hechos tensionaron la relación entre Estado y la empresa. Cuando los militares asumieron el poder después de la guerra, la imagen y reputación de la empresa estaba gravemente dañada. Ya en el año 1935, el presidente José Luis Tejada inició un juicio contra la empresa por fraude y por las denuncias de exportaciones clandestinas de petróleo entre los años 1926 y 1927. Esta denuncia fue probada y luego admitida por la empresa. Posteriormente, en 1937, otro militar, David Toro, quien ocupaba la presidencia de Bolivia, expropió y confiscó bienes de la empresa con cargos de traición a la patria. Asimismo, el 21 de diciembre de 1936 se creó la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Ya en el año 1939, YPFB perforó el primer pozo en Sanandita. En el año 1938, el presidente militar Germán Bush decretó el pago del 11% de la producción a favor de los departamentos productores. Posteriormente, en 1969, se derogó el Código del Petróleo y el presidente militar Alfredo Obando declaró la nacionalización de la empresa Gulf. Posteriormente, en el año 1990, se derogó nuevamente la Ley General de Hidrocarburos para permitir el ingreso de 20 nuevas compañías extranjeras. Luego de tantas tratativas, ¿no? con otras empresas petroleras,
En 1993 se firmó un contrato para la venta de gas al Brasil. Con este hecho comenzó el proceso de capitalización y privatización de YPFB. Por último, dentro de la historia de los hidrocarburos, el 1 de mayo del 2006, el presidente en ese entonces, Juan Evo Morales, firmó el Decreto Supremo de Nacionalización de los Hidrocarburos que le permite al Estado recuperar su mayor fuente de ingreso. Ya eso con relación al tema 1. Vamos a ver el tema 2 que hemos visto, es el tema de los hidrocarburos, ¿no? Ya, no sé si alguien quisiera participar y ganar los últimos puntajes. Así me ayudan al tema de la lectura. Doctor, yo leo. Por favor, José Luis. Allá. Tema número 2, los hidrocarburos. El petróleo y el gas natural son las principales fuentes de hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son diversos tipos de compuestos orgánicos. Pueden tener un mayor o menor complejidad, pero siempre están conformados por un esqueleto de átomos de carbono, de C y de hidrógeno H, así como de otros eventuales elementos. Cada hidrocarburo presenta sus patrones estructurales, ya que su configuración específica determina sus propiedades físicas y químicas, así como el nombre de la sustancia de la que se trata. El petróleo, el gas natural y el carbón son las principales fuentes de hidrocarburos. La mayoría de los hidrocarburos están en el interior de la Tierra, sepultados debajo de capas y capas de roca y de suelo. Son producto de la descomposición anaeróbica bajo condiciones muy puntuales de grandes cantidades de materia orgánica que en épocas antiguas constituyó el cuerpo de distintos seres vivientes. Los hidrocarburos están presentes también en el cuerpo de distintos seres vivos bajo formas específicas como la goma que generan los árboles de caucho o un conjunto de pigmentos llamados carótenos que tienen algunos vegetales. Además pueden sintetizarse en un laboratorio contando con la materia prima adecuada. Dado su enorme potencial químico y energético, los hidrocarburos forman parte indispensable de diversas industrias, entre ellas en la obtención de energía eléctrica. Características de los hidrocarburos. Ya, ahí también, Algunas características de los hidrocarburos. hasta ahí también, claros. José Luis López. Ya, bien lo decía el compañero, ¿no? Dio lectura al tema de los hidrocarburos y fue pregunta también, ¿no? De examen. Lo más importante es que ustedes digan, ¿no? Que obviamente que los hidrocarburos son diversos tipos de compuestos orgánicos y pueden tener una mayor o menor complejidad, pero siempre están conformados por un esqueleto de átomos de carbono y de hidrógeno. Esas dos partecitas son clave para definir, ¿no? El tema de los hidrocarburos. Son componentes que son componentes orgánicos compuestos por átomos de carbono e hidrógeno. ¿Ya? Suficiente. Vamos a seguir viendo las características de los hidrocarburos. Algunas características de los hidrocarburos son, decíamos, que están conformados por carbono e hidrógeno mayormente, ¿no? Y eventuales aditivos de otros elementos o de otros grupos radicales. Mientras sus átomos de carbono conforman la estructura del compuesto, los de hidrógeno en algunos casos sirven de puente para mantenerlos unidos en una configuración, ya sea su forma, estructura u orientación determinada, ¿ya? Otra característica es que pueden poseer un armazón de moléculas lineal o ramificado, ¿ya? Es decir, abierto o cerrado, ¿no?
de su ordenamiento y cantidad de componentes, depende que se trate de un hidrocarburo o de otro. Otra característica es que son altamente inflamables, ¿no? Y poseen una capacidad energética enorme que los hace una materia prima ideal para la transformación industrial y para la obtención de la energía. Otra característica es que en su mayoría son tóxicos y que pueden emanar vapores peligrosos para la salud. ¿Ya? Importancia de los hidrocarburos. ¿Alguien que quiera participar? Bueno, Yo, licenciado licenciada. ¿Ya? Don Roberto. Roberto Ibarra. Roberto Ibarra. Sí, ¿Ya? bien. Importancia de hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias tremendamente versátiles, ya que sirven como materia prima para la obtención de productos muy variados. Además, poseen un gran potencial energético, o sea, su combustión es fácil e intensa, de modo que sostienen enérgicamente a un conjunto diverso de industrias que van desde los materiales, los solventes, los combustibles fósiles, hasta la generación de energía eléctrica. Sumado a eso está el hecho de que su formación, como millones de años de lentos procesos químicos bajo tierra, de modo que constituyen un recurso importante, pero no renovable, que algún día habrá de agotarse para siempre o al menos por una buena cantidad de tiempo. Su utilización debería darse bajo condiciones de extrema responsabilidad. ¿Ya? Está bien, don Roberto Ibarra, ¿no? Sí, gracias, licenciado. Ya. Bien, don Roberto dio entonces lectura a la importancia que son los hidrocarburos, ¿no? Como dice, de manera que esto constituyen un recurso importante, ¿no? Pero no renovable. Eso decía, hay algunos compañeros que se han confundido, más adelante vamos a ver, con la diferencia de recursos renovables con los no renovables. Ya prácticamente algunos han escrito al revés. ¿Ya? Los renovables son, decía, ¿no? Que, o sea, los no renovables obviamente son aquellos que tarde o temprano se van a acabar, ¿no? O de no agotarse, a diferencia de los recursos renovables, pero algunos han puesto al revés prácticamente, ¿no? Esa parte. ¿Ya? Derivados y aplicaciones de los hidrocarburos. Vamos, la última clase, compañeros, participen. Sumen puntos. Los 15. Yo voy a leer, doctor. ¿Quién? Francileni. Derivados. Sí, derivados y aplicación de hidrocarburos. Los hidrocarburos tienen un conjunto enorme de usos para el ser humano, entre los que se destacan la generación energética. Gracias a su enorme capacidad de combustión, los hidrocarburos son empleados como fuente de energía para generar esto se lleva a cabo en cierto tipo de plantas eléctricas y surte de energía tanto locales como otros y permiten El el audio, por sostén de nuestro Carla, modelo de para el portal. la generación de combustible. Su capacidad energética permite fabricar con ellos diversos tipos de combustible: gasolina, gasoil, gas natural licuado, para impulsar diversos tipos de vehículos o para alimentar diversos artefactos para el hogar, como calefactores, cocinas y calentadores que funcionan utilizando gases como butano o propano. La obtención de plásticos. Distintos tipos de plástico de materiales versátiles pueden obtenerse en el laboratorio a partir del manejo de los hidrocarburos.
Estos materiales son tan baratos, eficaces y sencillos de fabricar que existe una gigantesca industria en torno a ellos. La fabricación de solventes y otros productos. Muchos hidrocarburos son componentes esenciales de solventes y disolventes, productos de limpieza, fertilizantes o el betún. Ya, está bien, está ahí Beltrán segundo, ¿no? Sí, Ya, Beltrán segundo. Bien, la compañera habló, ¿no? Acerca de los hidrocarburos, ¿no? Que se utilizan para fabricar múltiples materiales plásticos, dice, ¿no? Dentro de los usos para el ser humano se destaca la generación energética, decía, ¿no? A través de la electricidad. También existe la generación de combustible, donde podemos encontrar, ¿no? Los diversos tipos de combustibles como la gasolina, el gasoil, el gas natural licuado, por ejemplo. También otro uso de los hidrocarburos está la obtención de plásticos y la fabricación de solventes y otros productos, ¿no? Como decía, muchos hidrocarburos son componentes esenciales de solvente y disolventes, producto de la limpieza fertilizante o el betún. Impacto ambiental de los hidrocarburos. Vamos. ¿Puedo hablar, doctor? Claro que sí. Juan Pablo. Juan Pablo. Ya. Impacto ambiental de los hidrocarburos. El uso de los hidrocarburos tiene su costo y el primer impacto se lo lleva el medio ambiente. En general, se trata de sustancias tóxicas capaces de producir grandes daños ecológicos en el caso en que se vean vertidos en la naturaleza, como ocurre con los derrames petroleros o las fugas de crudo. Reparar estos daños ambientales suele ser costoso y lento. Además, dependiendo del hidrocarburo, su liberación o su combustión, emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera, o sea, gases ricos en carbono como el metano o el dióxido de carbono. Esos gases pueden destruir la capa de ozono del planeta y además bloquear el escape de la energía a través de la atmósfera, contribuyendo dramáticamente al calentamiento global y el cambio climático. La quema de combustibles fósiles es de hecho uno de los principales factores en esta problemática mundial. Ya, Vidal, ¿no? Y la cochea. Exactamente. Ya. Ven, Ahora voy a leerlo yo, por favor. ahora van a participar todos. Tenemos todavía 5 temitas más. Ya, entonces, compañero, habla sobre el impacto Ya. ambiental de los hidrocarburos. Como dice, son sustancias tóxicas, ¿no? Capaces de producir grandes daños ecológicos en el caso que sean vertidos a la naturaleza, ¿no? Como ocurre con los derrames de petróleo o las fugas de crudo. ¿Ya? Reparar estos daños ambientales suelen ser costosos y lentos. Ese con relación al tema de los hidrocarburos. Vamos a pasar al tema 3, el tema de el petróleo. A ver, ratito, por favor. Pues, tema petróleo. ¿Se puede observar? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a hablar con relación al tema 3, el petróleo. Decíamos que el petróleo también es un recurso natural no renovable, ¿no? ¿Qué es el petróleo? Se denomina petróleo a una sustancia bituminosa de color oscuro y con textura viscosa, compuesta por una mezcla de hidrocarburos orgánicos insoluble en el agua, también conocida como oro negro o crudo. Sus propiedades físicas, color, densidad, pueden ser diversas dependiendo de la concentración de hidrocarburos que presente.
que incluye lo siguiente: parafinas, hidrocarburos saturados, olefinas, que son hidrocarburos etilénicos, que contienen un doble enlace carbono igual carbono, los hidrocarburos acetilénicos, que contienen un triple enlace de carbono, los hidrocarburos cíclicos o ciclánicos. También existen los hidrocarburos bencénicos o aromáticos. También se dice que están compuestos oxigenados derivados de hidrocarburos etilénicos por oxidación y polimerización, compuestos sulfurados, compuestos nitrogenados cíclicos, contenidos disueltos de nitrógeno, azufre, oxígeno, colesterina, porfirinas y trazas de níquel, vanadio, níquel, cobalto y molibdeno. Dada su composición química compleja, el petróleo es un recurso natural no renovable de enorme valía económica. Se utiliza como materia prima para la producción de diversos materiales orgánicos obtenidos en la industria petroquímica. ¿Ya? Esto de diversos solventes y sobre todo se emplea como combustible fósil para generar energía eléctrica y de otros tipos. Por ello, se le extrae masivamente de su lugar de formación, ¿no? Que es el subsuelo, mediante instalaciones de extracción conocidas como pozos. Se ubican sus yacimientos usualmente cercanos, ¿no?, a los del gas natural en las capas inferiores del subsuelo y se extrae el líquido empleando diversas técnicas de acuerdo a la naturaleza del suelo y a las disposiciones geográficas, que puede ser en tierra firme o en el lecho marino o de ríos, lagos, etc. La comercialización del petróleo hoy en día es la actividad económica principal de numerosos países como Venezuela, Arabia Saudita, Rusia, Irak o Irán, la mayoría de los cuales organizan su producción de crudo en torno a los lineamientos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundado en el año 1960 y con sede actual en Viena, Austria. Vamos a continuar con el origen del petróleo. A ver, ¿quién da lectura? ¿Puedo leer, dice? Vanessa, claro. Sí. Ya, vamos, Vanessa Carrasco. El petróleo, perdón, el petróleo se debe a la acumulación de materia orgánica hace millones de años. El petróleo se considera un hidrocarburo de origen fósil, es decir, que se debe a la acumulación de grandes cantidades de materias orgánicas hace millones de años, tales como zooplancton, plancton de origen animal, que se alimenta de manera orgánica elaborada, y algas provenientes de regiones lacustres, lagos o reservorios de agua dulce, desecadas o disecadas, dicen, desecadas con el pasar de los siglos, cuyos fondos anóxicos, sin oxígeno, fueron enterrados bajo capas de sedimento. En esas condiciones, la presión y el calor habrían originado procesos químicos y físicos de transformación, craqueo natural, que arrojarían como producto diversas sustancias, betún, gases naturales y otros hidrocarburos como el petróleo. Existe también otra teoría sobre su origen que lo atribuyen a fuentes abiogenéticas, no provenientes de materia orgánica. Esta teoría no está del todo descartada, pero tiene el apoyo de la minoría de los estudiosos del tema, dado que no pueden explicar muchos de los contenidos presentes en el petróleo sin presencia previa de seres vivos. Ya, está bien, hasta ahí, Carrasco. Vamos, continuamos. ¿Cómo se forma el petróleo? Ya, ¿quién continúa? Dice, ¿puedo leer yo? Yesenia, vamos.
Yesenia Quelcamonte, ¿no? La formación del petróleo vincula con las trampas geológicas. Los procesos químicos de formación del petróleo son bastante complejos y están vinculados con las trampas geológicas. Trampas petrolíferas, que son estructuras del subsuelo propicias de la acumulación del petróleo, ya que la mantienen atrapada y sin posibilidad de escapar de los poros de una roca permeable, subterránea, roca almacén o de otras estructuras semejantes. Así surgen los yacimientos petrolíferos. Ya, continúe. El proceso de formación del petróleo está relacionado con la descomposición de materia orgánica. Durante millones de años, la materia orgánica sufrirá un aumento de temperatura y presión debido a las capas de sedimento depositadas sobre ella. Todo este proceso que sufre la materia orgánica hasta transformarse en petróleo se puede dividir en varias fases. Diagénesis, descomposición anaerobia. A ciertas profundidades de la superficie terrestre no hay oxígeno abundante debido a lo que son las bacterias anaerobias, a las que se descomponen la materia orgánica hasta transformarla en querógeno, mezcla de compuestos orgánicos presente en las rocas sedimentarias. Catagénesis, transformación de querógeno de combustibles fósiles. El querógeno es un producto intermedio entre la materia orgánica y los combustibles fósiles. El querógeno puede devenir de las algas, platón y plantas leñosas debido a la catagénesis del querógeno. Se puede convertir en antraceno y compuestos equivalentes o en metano o compuestos similares. Así las temperaturas se transforman en hidrocarburos líquidos y gas. La metagénesis es el proceso en el que se forman aguas debido a altas temperaturas. Metamorfismo, se degradan de los hidrocarburos generados en las fases anteriores. Ya, está bien. Vamos a continuar con propiedades del petróleo. Ya, entonces la compañera habló, ¿no? Voy a leerlo yo, por favor. ¿Quién? Gaviota Lucía. Ya, Gaviota, propiedades del Sí, petróleo. por favor. Continúa. Gaviota Lucía. Ya. Sí, pero no me da el título, Licen, solamente estoy con la figura del aceite. Ya, sí, está Bellota, ¿no? Sí, deme el título para leer, no me Ya. sale aquí. Propiedades del petróleo, ¿no? Propiedades del petróleo, directamente, de ahí. Ya. Ahora sí. El petróleo es un líquido denso, viscoso, de colores que tienden a negro o amarillo, de acuerdo a su concentración de hidrocarburos, con un olor desagradable, producto de los sulfatos y nitrogenados, y con un enorme poder calórico de 11.000 calorías por kilogramo. Estas propiedades variarán de acuerdo al tipo de petróleo del que hablemos, a base de parafina, que son los fluidos, a base de astalfítica, viscosos y a base mixta de ambos. Deme lectura, Licen. Uso del petróleo, continúe, por favor. Sí, pero no puedo, Licen, giro y no me sale. Ahora sí. Uso del petróleo. El gas. Allá, Sí. sí, continúe. Ahora sí está bien. Ahora sí ya está bien. Gracias. El gas natural es usado para alimentar cocinas, encendedores, entre otros. El petróleo es una poderosa fuente de materias industriales. De él se obtienen solventes, combustibles, carburantes, alcoholes y plásticos. Para hacerlo, se debe someter al petróleo crudo a diversos procesos de refinación y destilación fraccionada, para poder separar y extraer sus ingredientes. Calentado progresivamente de 20 grados Celsius a 400 grados Celsius de temperatura. El petróleo se separará en la siguiente fase. Gas natural, 20 grados. Gases hidrocarbúricos, combustibles como el etano, propano y butano, que son los gases licuados del petróleo, y que sirven para alimentar cocinas, encendedores, etc. Nafta y ligroína, 150 grados, una sustancia llamada benzina o éter de petróleo, mezcla de compuestos muy inflamables y volátiles que se emplean como disolventes no polar o como base para otros compuestos orgánicos. Deme lectura, Licen. Gasolina. Ya.
Gasolina, 200 grados. El combustible por excelencia para motores de combustión interna, o sea, como los vehículos automotores o de ciertas plantas de generación de electricidad. Varía en rango de acuerdo a su octanaje, o sea, a su pureza, y es uno de los más codiciados derivados del petróleo. El queroseno, 300 grados, también llamado querosén, es un combustible de baja pureza y poco rendimiento, pero mucho más económico que la gasolina. Empleado como solvente, como base para pesticidas y para lámparas o cocinas rurales. Gasóleo, 370 grados, conocido como el diésel. Se trata de un combustible compuesto por parafinas, ideal para las calefacciones y motores fuera de borda, o sea, los motores diésel, que son más económicos pero presentan mucho menor rendimiento. Fueloil, 400 grados, es el combustible derivado del petróleo más pesado que puede derivarse a presión atmosférica. Se emplea para alimentar calderas, hornos y como material de ser destilado nuevamente para obtener así asfaltos, aceites, lubricantes y otras sustancias. Ya. ¿Me da lectura? ¿Está bien? Hasta ahí, doña, ¿dónde está? Bellota, Gabriel, Luciana, ¿no? Josefa. ¿No ves? Josefa. Correcto, Licen. Ya, es el tema 3, ya vamos a pasar rápido al tema 4, ya que Sí, sí, Licen. compañeros, dejar de compartir. Vamos a pasar al tema 4, a ver dónde está, el gas natural, ¿ya? El tema 4 es el gas natural. Vamos, continuamos con los compañeros, a ver, ¿quién quiere participar hace rato? ¿Puedo leer, Liz? Camila, ¿Puedo leer? Calizaya, Sí. Sí. Camila Belén, a ver, por favor, vamos, participen en su El gas natural. Gas natural. El gas natural es uno de los combustibles más explotados del mundo. El gas natural. Descripción. El gas natural es un hidrocarburo mezcla de gases ligeros de origen natural. Principalmente contiene metano. Normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos y a veces un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfídrico y helio. ¿Qué es el gas natural? El gas natural es un hidrocarburo gaseoso altamente inflamable, fruto de una mezcla de gases livianos de origen natural, en su mayoría alcano. Es uno de los combustibles más explotados del mundo, extraído del subsuelo en yacimientos similares y a veces incluso en el mismo lugar a los petroleros. Su origen es geológico, como el petróleo. Diversa materia orgánica de origen vegetal y animal que quedó atrapada durante millones de años en el subsuelo, sometida a condiciones de calor y presión intensa. Así, la energía química contenida en la materia es trasladada al gas, haciéndolo altamente energético. Su descubrimiento data de 6.000 a 2.000 años antes de nuestra era, en el territorio de lo que hoy en día es Irán y en la región Bakú de lo que hoy es Azerbaiyán. De hecho, las primeras fugas del gas natural, posiblemente encendidas por relámpagos accidentalmente, dieron origen a los fuegos eternos, a los que rendían culto antiguos religiones persas, perdón. Sin embargo, fue en China ancestral donde se cavó el primer pozo de extracción de este recurso, de unos 150 metros de profundidad, una labor titánica llevada a cabo con herramientas de bambú y taladros primitivos alrededor de 211 a.C.
El gas natural constituye un combustible fósil y por ende es un recurso natural no renovable de nuestro planeta. Ya, está bien, hasta ahí Camila, Carol Calizaya. Vamos a continuar con la Ya. composición del gas natural. Composición del gas natural. ¿Alguien que quiera participar? ¿O continuamos? Ya, me parece que no quieren participar. Bueno, composición del gas natural. Además de metano y etano, pueden contenerse gases livianos como butano y propano, ¿no? El gas natural es una mezcla de hidrocarburos que está compuesto mayoritariamente por metano y etano, aunque también pueden contener cantidades de gases livianos como butano y propano, especialmente cuando se encuentra diluido en petróleo, ¿ya? O sea, en el mismo yacimiento, el llamado gas natural asociado. Además, puede contener trazas de otros compuestos y elementos como dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfúrico o helio. El gas natural posee una composición semejante a la del biogás, generado por la digestión anaeróbica de materia orgánica por parte de microorganismos. Sin embargo, es muchísimo más potente que este. Vamos a hablar acerca de las características del gas natural. Gaviota Lucía quería participar, ¿no? Sí, listen, Gaviota Lucía. bellota. Ah, ya. ¿Ya participó, doña Bellota recién, no? Sí, pero no hay quien más participe, por eso puedo volver a participar. Ya tiene su puntaje, ya, Yo, pero yo leo, yo leo. a ver, ¿quién quiere participar? No voy a obligar. Si no quieren sumar puntos, ni modo. Yo, doctor. ¿Quién? Yo, doctor, Ya buenas merita, noches. doctor. Buenas noches, doctor. Clemente, doctor. Clemente. Luis Alberto Guzmán. Ya, Clemente primero. Clemente Lerma, ¿no? Sí, doctor. Sí. Ya, vamos, Clemente. Ya, Características del gas natural, ¿ya? ya. Característica del gas natural. El gas natural se halla acumulado en yacimientos subterráneos. El gas natural posee las siguientes características. Es de origen fósil, orgánico, y se halla acumulado en yacimientos subterráneos. Está compuesto por una mezcla gaseosa de hidrocarburos livianos como parafina saturada. Es altamente inflamable, potencialmente tóxico y muy versátil en su aprovechamiento. Suele ser inodoro una vez eliminados los residuos de azufre, por lo que suele añadirse posteriormente alguna raza de mercaptanos para otorgarle un olor característico y poder identificar su presencia. Ya, reserva del gas natural. Reserva de gas natural. Aunque su extracción comenzó masivamente en el siglo XIX, las estimaciones en 2017, según la empresa British Ya, Petroleum, apuntaban a que quedan 193.5 billones de metros cúbicos de gas natural en el mundo. Según estas estimaciones, podrá sostenerse la producción actual consecutivamente durante 55 años más. La mayor parte de las reservas se ubican en el Oriente Medio, 43% especialmente en Irán y Qatar, y Asia Central, 31% especialmente en Rusia y Turkmenistán. ya, ¿está bien? Está bien. Usos y aplicaciones del gas natural. Continuamos con, ¿quién más quería participar? Me decía que no haya participado. Doctor, buenas noches. Tarki, vamos, ¿Puedo participar? vamos, Tarki. Usos y aplicaciones del gas natural. Dado su altísimo rendimiento calórico y su naturaleza versátil, el gas natural es empleado hoy en día para
calefacción urbana y encendido de calderas u hornos industriales, producción de electricidad en centrales eléctricas de alto rendimiento, combustible vehicular en forma de gas natural licuado o gas natural comprimido, especialmente en el transporte público o de larga distancia. Fabricación de materiales químicos como pigmentos, fertilizantes, preservantes activos o compuestos químicos para alimentar la industria química y farmacéutica. Ya, la ventaja y desventaja más. Ventajas y desventajas del gas natural. El gas natural es mucho más fácil de extraer y transportar que el petróleo. Por un lado, las ventajas del gas natural tienen que ver con su relativa abundancia. Es mucho más fácil de conseguir que el petróleo y mucho más fácil de extraer también. Por otro lado, es fácil de transportar una vez licuado con un bajo riesgo de accidentes si se toman las medidas adecuadas tanto por tierra como por mar. Además, por su enorme rendimiento calórico y su menor emisión de gases de efectos invernaderos, como el comparado con otros hidrocarburos fósiles, el gas natural es un combustible muy ventajoso. Sin embargo, aunque contamina menos que el petróleo u otros hidrocarburos, también es contaminante, por eso es una de sus desventajas. Es que el resultante de su combustión contribuye en el efecto invernadero y el calentamiento global, cambiando el clima y amenazando la sostenibilidad de la vida en el planeta tal y como las conocemos. Por otro lado, su rendimiento calórico no es alto, no es tan alto como el del petróleo ni es fuente de tantos elementos químicos utilizables, ya que se trata de un tipo de hidrocarburos mucho más liviano. Ya, hasta ahí está bien, Tarki, ¿no? Ya, vamos a continuar entonces con el impacto ambiental del gas natural. Como la de cualquier otro combustible fósil, la explotación del gas natural tiene un costo ecológico considerable. Por un lado, su extracción requiere de excavación y remoción de tierras, lo cual tiene también un impacto geológico y erosivo local. Además, las fugas de gases como el metano en los yacimientos gasíferos suponen un fuerte y peligroso contaminante atmosférico. Se dice que 23 veces más dañino que el CO para el efectivo invernadero. Vamos a ver rápidamente el siguiente tema, el tema 5, y me van diciendo quién va a participar, ¿ya? Tema 5. Recursos no renovables. Vamos con los recursos no renovables. Recursos no renovables, ¿no? Ya, a ver, Virginia Saldías no participó, ¿no? Sí, doctor, ¿puedo leer? Vamos, por favor, Saldías, Virginia. ¿Qué son los recursos no renovables? Los recursos no renovables son aquellos recursos naturales aprovechables por el ser humano, que no pueden producirse o regenerarse a un ritmo que haga sostenible a su tasa de consumo. Es decir, que corren el riesgo de escasear, ya sea por desaparición o degradación. Existen en cantidades fijas o bien son creados naturalmente a un ritmo tremendamente lento. Los recursos naturales no renovables son, por desgracia, algunos de los más codiciados y de los más útiles para la sociedad industrial, especialmente aquellos que se traducen en la obtención de energía. Así, la humanidad está constantemente en busca de nuevas reservas o de vías alternas de obtención, cuando no de reemplazos que además no conlleven el riesgo ecológico que este tipo de recursos suelen implicar. Ya, está bien, hasta ahí nomás. Virginia Saldías, ¿no?
Virginia Linaida, ¿no? Ya vamos a continuar con los... Continúo, doctor. No escuché bien. No, hasta ahí nomás, Sí. Virginia. Ya. Ejemplos de recursos no renovables. Ejemplos de recursos no renovables. ¿Quieres seguir Sí, participando? salió. Ya. Ya. Bueno, Ya vamos a continuar entonces con los ejemplos de recursos no renovables. Ya, los minerales tampoco se renuevan al ritmo de su consumo. Algunos ejemplos de recursos no renovables son los siguientes. Los hidrocarburos, formados a partir de la materia orgánica prehistórica sometida durante miles de millones de años a intensas condiciones de presión, temperatura y ausencia de oxígeno. Los hidrocarburos se formaron en el interior de la corteza terrestre y pueden ser hoy en día extraídos por la humanidad. Generalmente poseen un altísimo valor energético y sirven de insumo para obtener una gran diversidad de materiales químicos diferentes. Hablamos de petróleo, carbón y gas natural principalmente, ¿no? También están dentro de los recursos no renovables los minerales terrestres. La Tierra está formada por una cantidad fija de elementos químicos, formando parte de diversos tipos de minerales. Algunos son muy abundantes, otros lo son menos, y algunos son bastante escasos. Del modo que sea, estos minerales se formaron durante millones de años, ¿no? Se dice de actividad geológica. Su extracción y transformación toma apenas una minúscula fracción de ese tiempo, por lo que bien pueden considerarse como recursos no renovables el oro, la plata, los diamantes, el uranio, etc. Otro de los recursos no renovables están las aguas subterráneas, ¿no? Siempre que se trate de acuíferos confinados y sin recarga, los depósitos de aguas subterráneas son limitados, es decir, encapsulados debido a condiciones geológicas puntuales y por lo tanto aislado de diversas fuentes de contaminación. Representan estos yacimientos de aguas muy puras que se han dado en números fijos y que podrían acabarse. Recursos renovables. ¿Alguien que quiera participar? Doctor Ariel Banda, Vamos a ver. el consumo debe ser más lento que la regeneración de recursos renovables. Se entiende por recursos renovables aquellos que, si bien corren el riesgo de degradarse o acabarse, sobreviven a ello debido a que están inmersos en dinámicas naturales de reposición y renovación mucho más rápidas o masivas que las dinámicas de consumo por parte de la humanidad. Es decir, aquellos recursos que se renuevan y asimismo naturalmente y que si son consumidos a un ritmo racional podrían resultar en la práctica inagotable. Un ejemplo de este recurso es la energía hidroeléctrica, dependiente de la caída de grandes cursos de agua como ríos o cascadas que movilizan las turbinas mecánicamente. Estas plantas eléctricas son confiables y constantes siempre y cuando el volumen de agua del río o cascada sea constante y abundante. Ya, esto últimamente vaya, recursos inagotables, por favor. Ariel. Ok. Recursos inagotables. El consumo de energía mediomotriz no agota el recurso de los mares. Los recursos inagotables son aquellos que se hallan presentes en la naturaleza en márgenes de abundancia, tal que es prácticamente imposible agotarlos. Por eso también se les denominan recursos superabundantes.
Ejemplo de estos tipos de recursos son el hidrógeno, la tierra, los mares y la energía solar. Ya, bien, Ariel, con eso terminamos el tema 5. Vamos a ingresar al tema 6. A ver, el tema 6 y posteriormente el tema 7 y concluimos. Así que los que no participaron, bueno, pueden participar. Los últimos temitas. A ver, ¿dónde está el tema 6? Tema 6, tema 6. Acá parece que lo tengo, pero está dentro de los hidrocarburos, si no me equivoco. Al tema 6, la energía, ¿ya? Vamos a continuar con el tema de la energía. Tema 6, un principio fundamental de la energía es que ésta no puede ni crearse ni destruirse, ¿no? ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. El término proviene del vocablo griego energi, que significa actividad, y se usa en diversas áreas del conocimiento, como son la física y la química. Toda fuerza que realiza un trabajo sobre un objeto provocará un cambio de energía en él. Existe un principio fundamental, ¿no?, en física que se conoce como el principio de conservación de la energía, que establece que la energía no puede crearse ni destruirse, sino que solo puede transformarse. Por ejemplo, un objeto que cae de cierta altura con una velocidad inicial igual a cero, transforma toda su energía potencial gravitatoria en energía cinética. Esto a medida que va ganando velocidad al acercarse al piso. El principio de conservación de la energía rige absolutamente todos los fenómenos físicos, desde la caída de un objeto hasta la formación de una estrella. La energía también puede almacenarse para ser usada cuando se la requiera, ¿no? Por ejemplo, las pilas o baterías son elementos que almacenan energía química y la transforman en energía eléctrica. Incluso los seres vivos almacenan energía a través de lo que conocemos como grasas, lípidos, ¿no?, o azúcares. Mediante diversos procesos, el organismo transforma la energía química de esta sustancia en otros tipos, como puede ser la energía calórica necesaria para mantener la temperatura corporal. Vamos a ingresar rápidamente a los tipos de energía. La energía solar es la radiación calórica y lumínica del sol. Existen diversas formas de energía, de las cuales podemos destacar las siguientes. Ya. Isamar Mendoza. ¿Puedo leer? María del Carmen Guerrero. No participó, ¿no? Sí, doctor. Ya, por favor, doña María. Los tipos de energía. Empezamos. Energía cinética. Ya. Es la energía que poseen los cuerpos que están en movimiento, que tienen una velocidad, y si un objeto está quieto, su energía cinética es nula. Ejemplo, un carrito de montaña rusa adquiere energía cinética a medida que cae y que incrementa su velocidad. Instante antes de que inicie su descenso, el carrito tendrá energía potencial y no cinética, pero una vez emprendido el movimiento, toda la energía potencial se convierte en cinética y alcanza su punto máximo en cuanto termina la caída y empieza el nuevo ascenso. Dicho sea de paso, esta energía será mayor si el carrito va lleno de gente que si va vacío, pues tendrá mayor masa. Energía potencial. Cuando hablamos de energía potencial, nos referimos a una energía considerada dentro de un sistema. La energía potencial de un cuerpo es la capacidad que tiene para desarrollar una acción dependiendo
de las fuerzas que los cuerpos del sistema realizan entre sí. Es decir, que la energía potencial es la capacidad de generar un... ¿Cómo la lectura? Sí, Un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo. Por ejemplo, un barrilete, globos, una montaña rusa. Se diferencia de la energía cinética, ya que esta última solo se manifiesta cuando un cuerpo está en movimiento, mientras que la energía potencial está disponible cuando el cuerpo está inmóvil. Es importante recordar que cuando hablamos del movimiento o inmovilidad de un cuerpo, siempre lo hacemos desde un punto de vista determinado. Al hablar de energía potencial, nos referimos a la inmovilidad de un cuerpo dentro del sistema. Por ejemplo, una persona sentada en un tren está inmóvil desde el punto de vista del sistema de su camarote. Sin embargo, si es observada desde fuera del tren, la persona se está moviendo. Energía eléctrica. Es la energía que existe en presencia de partículas cargadas eléctricamente. El tipo de partículas más común es el electrón, que produce a su alrededor un potencial eléctrico. Cuando otros electrones se mueven a través de este potencial, adquieren energía eléctrica, lo que conocemos como corriente eléctrica. Es una gran cantidad de electrones moviéndose a través de una diferencia de potencial. Energía magnética es la energía que generan las corrientes eléctricas y los materiales magnetizados, imanes. Energía eólica es la energía producida por el empuje del viento. Energía solar es la energía que emite el sol por forma de radiación calórica y lumínica a través del espacio hacia los planetas del sistema solar. Energía atómica o nuclear es la energía que proviene de las fuerzas que mantienen unidas a las partículas subatómicas. Las fuerzas nucleares fuertes y débiles también se llaman así a las energías eléctricas obtenidas del calor liberado por las reacciones de fusión o fisión atómica en una central nuclear. Energía química es la energía que interviene en las uniones atómicas y las reacciones a nivel molecular, indispensable para la vida, ya que mantiene en marcha el metabolismo de los seres vivos. Energía calórica o térmica es la energía que se da con transferencias de energías causadas por las diferencias de temperatura. La temperatura, a su vez, es una medida de la energía cinética de las moléculas que componen un cuerpo. Ya. Energía hidráulica es la energía que se obtiene del movimiento de grandes masas de agua, como pueden ser ríos, mares o caídas de agua. Las represas eléctricas funcionan con energía hidráulica. Energía luminosa es la energía electromagnética producida por ondas electromagnéticas en el rango visible, es decir, la luz. Energía sonora es la energía que producen las ondas del sonido. Ya, está bien. Está bien hasta ahí, doña Ya, doctor. María del Carmen, ¿ya? Ya doña María del Carmen entonces habló acerca de los tipos de energía, ¿no? Donde mencionó la energía cinética, la potencial, la eléctrica, la magnética, esta es la energía eólica, la solar, la atómica, la energía química, energía calórica o térmica, la energía hidráulica, energía luminosa y energía sonora, ¿no? Hizo la descripción de cada uno de estos tipos de energía. Por favor, estudiar bien los tipos de energía. Puedo estar pidiendo ahora que me expliquen, ¿no? Por lo menos unos 3 tipos de energía, ya no mencione. Bueno, en cuanto a los ejemplos de la energía, vale decir que la presencia de la energía es fácilmente comprobable con ejemplos cotidianos, ¿no? Como decíamos anteriormente, la energía eléctrica. Una descarga eléctrica ocurre cuando un relámpago impacta en el suelo.
emitiendo una radiación visible a simple vista y que deja chamuscado en el suelo, ¿no? La energía cinética es cuando vamos en un automóvil en movimiento y de golpe el conductor aplica, ¿no?, los frenos, podemos sentir el empuje de la energía cinética que traíamos en nuestro cuerpo. En cuanto a la energía solar, se dice que las plantas vierten la energía solar en energía química mediante la fotosíntesis, ¿no? Energía calórica, aproximando las manos a un calefactor, sentiremos el aire caliente en la piel. La energía magnética, decíamos que los imanes se adhieren a la puerta de nuestro refrigerador. Tema 7, ¿qué es la electricidad? Rápidamente vamos con el tema 7, ¿qué es la electricidad? Decíamos que la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electrón o ámbar. La referencia al ámbar proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles Francois de Dufay, que identificó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, ¿no? La positiva y la negativa. Las cargas positivas se manifiestan al frotar el vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas como el ámbar. ¿Ya? Decíamos que la energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse dentro de 4 ámbitos, que son físico, luminoso, mecánico y térmico. Si bien la electricidad es abstracta o invisible, en la mayoría de sus manifestaciones, como por ejemplo en el sistema nervioso del ser humano, es posible verla en ocasiones como los rayos cuando se desarrolla una fuerte tormenta. La electricidad es una fuente de energía secundaria. Se denominan energías primarias las que se obtienen directamente de la naturaleza, ya sea solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, petróleo, gas natural o carbón. Las energías secundarias provienen de la transformación de energías primarias con destino al consumo directo o a otros usos, como por ejemplo tenemos la gasolina, la electricidad, el gasoil y el fuel oil, ¿no? ¿Cómo se produce la electricidad para el consumo? La electricidad se produce mediante sistemas eléctricos que garantizan su disponibilidad. Un sistema eléctrico es el conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer las demandas de energía eléctrica de los consumidores. Los sistemas eléctricos se pueden clasificar básicamente de la siguiente manera. ¿Alguien que no haya participado? Yo, doctor, buenas noches. Luis Alberto Guzmán, por favor. Los sistemas eléctricos pueden clasificarse básicamente de la siguiente manera, ¿ya? Vamos, terminamos con Luis Alberto Guzmán. Centros o plantas de generación donde se produce la electricidad. Centrales nucleares, hidroeléctricas, de ciclo combinado, parques eólicos, etc. Líneas de transporte de la energía eléctrica de alta tensión, estaciones transformadoras, subestaciones que reducen la tensión o el voltaje de la línea, alta tensión, media tensión, baja tensión. Líneas de distribución de media y baja tensión que llevan la electricidad hasta los puntos de consumo. Centros de control eléctrico desde el que se gestiona y opera el sistema de generación y transporte de energía. Usos y aplicaciones de la electricidad. La electricidad es una fuente de energía imprescindible. En cualquier hogar existen todo tipo de aparatos y electrodomésticos que funcionan con corriente eléctrica y además el sistema de iluminación. En la industria, casi la mitad de la energía que se consume es eléctrica
La electricidad se utiliza tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos de las máquinas y aparatos del sector, como para calentar los contenidos de tanques, depósitos y calderas. Al igual que en el sector doméstico, la electricidad también es la principal fuente de iluminación y permite obtener calor y frío con equipos de climatización. En el ámbito de transporte, el tranvía, metro o tren son los medios de transporte eléctrico por excelencia. Actualmente se están diseñando vehículos eléctricos dirigidos principalmente a usos urbanos, así como vehículos denominados híbridos, en lo que en el motor eléctrico se combinan con un motor de explosión, de manera que disfruta de las ventajas de ambas fuentes de energía. Con un simple enchufe de corriente eléctrica puede recargarse la batería. Ya, también Alberto Guzmán Ticona. Bien, con esto que dio lectura al compañero, hemos visto ya, ¿no?, los 7 temas que hemos avanzado. Bueno, solamente me queda decirle que repasen los 2 cuestionarios que hemos realizado, ¿no? De los temas anteriores. Ya directamente conmigo nos vemos el día sábado para su examen final. Recomendarle nuevamente que cancelen ya sus cuotas que tienen atrasadas para que no existan problemas al momento de ingresar. Ya va a llevar su boleta de habilitación. Por favor, éxito les recomiendo, más que todo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que finalicemos? Ninguna, ¿no? Ya, Ninguna, licenciado. ya, atento a la lista, por favor, ya. Acuña Ábrego. Acuña Ábrego. Aguilar Portal. Banda Quiroga. Presente. ¿Quién dijo presente? Presente, doctor. Ya, Banda, ¿no? Ariel Banda. Ya. Bellota. Gabriel. Presente, Licen, presente, Ya, Beltrán. presente. Beltrán segundo. Ya. Beltrán segundo. Presente, doctor. Luigina Vélez. Presente. Ya. Luigina. Caro Carizaya. Presente, Licen. Ya. Presente, doctor. Caro Carizaya, ya. Carrajo González. Presente, doctor. Ya. Está bien. Castro Sinaga. Lice Castro Tejerina. Ya me voy a mi clase. Castro Presente, Tejerina. doctor. Claro López. Presente. Ya. Claro López. Doctor, presente, presente. Sí, Ya. presente, presente. Clemente Lerma. Presente, doctor. Guerrero Valdivieso. Molina. Presente, doctor. Guzmán Ticona. Guzmán Ticona. ¿Está bien? José Luis ya está presente. Guzmán Ticona. Edith Montero. Presente, doctor. Ya, mano. Edith Montero. Reina Pizarro.
Presente, doctor. Montero, presente, por favor. Ya. Reina Pérez. Gracias. Yesenia Quelcamontes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rosaura Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Agredo. Presente, doctor. Virginia Saldías. Ya. Presente, doctor. Ya. Sánchez Agredo, ¿no? Alexander Santos. Presente, doctor. Marisol Tarifa. Ya. Presente, doctor. Tarqui José. Presente, doctor. Valencia Bejarano. Presente, doctor. Lidia Vidal. Presente, doctor. Vidal. Ya. Villagómez. No está, ¿no? Isamar. Isamar Mendoza. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Entonces, Sí. eso sería todo ya. Directamente, si no hay dudas. Mi nombre no me ha llamado licenciado Ibarra Roberto. Don Roberto Ibarra. Sí, no, está con asistencia, don Roberto. Gracias, licenciado. Ya. Doctor, ay, Sí. ¿Alguien más? Dicen entonces para el examen entran los dos cuestionarios, ¿no? Y no es más. Los dos cuestionarios, ¿ya? Estudien. Ya. Muchas gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos directamente el día sábado, ¿ya? Buenas noches, doctor. Buenas- Nos vemos el sábado. Gracias. Listo. Buenas noches. Suerte. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ya. Buenas noches.